find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, so you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Creo que siempre hay un principio. Y para mí no hay mejor principio que septiembre. Incluso podría decir que agosto. Cuando comienza agosto, algo pasa en mí, que mi ciclo comienza. Hace poco escuché que alguien dijo que durante el verano tendía a sentirse cansado, a no tener ánimo, a que todo va muy rápido y realmente el inicio del otoño o cuando empieza a cambiar un poco el clima a partir de agosto, lo es todo. Cambia totalmente las emociones y creo que conecté mucho con eso. Creo que ahí me di cuenta que yo también soy una persona que su ciclo comienza a partir de agosto. Justamente esa persona decía que no entendía por qué el año inicia en enero cuando debería de iniciar en agosto. Y me hizo clic completamente. No sé si alguno de ustedes se sienta de esa forma, pero yo sí conecté. Porque recordé que en años pasados y en varias etapas de mi vida, las cosas cambian totalmente. A partir de agosto, cuando sé que ya se acerca el otoño, hay un cambio totalmente distinto. Incluso siendo yo de Monterrey, siento como que esa energía distinta. Porque sé que hoy que estamos a 4 de septiembre, faltan solamente, si acaso, menos de 20 días para que llegue el otoño. Y ya estoy esperando que cambie el clima totalmente, que haga un poco de frío, que aminore el calor. Son las 10 de la mañana y estamos ya a 35 grados. Pero aún así dan ganas de sacar el color naranja y empezar a decorarlo todo. Follow me out, down to the bay. Forget all the worries. When you're with me, let every wave gently kiss away some of the hardness.
us a fresh start. Wilderness, we've come for you. Like feathers in the wind, we dance along. No urge of acting strong. Wilderness, we give you our mess. We're so, so blessed to have you. Anchor our hearts and give us a fresh start. Wilderness, we've come for you. Wilderness, we give you our best. We're so, so blessed to have you. Llevan varios años que he comenzado, bueno, sobre todo en mi vida adulta, he comenzado a romantizar esa parte del otoño, a reflexionar, a rodearme de las cosas y qué más bello que rodearme de lo naranja, que me encanta. Entonces he ido a través de los años juntando poco a poco objetos que me gustan y que no necesariamente tienen que ser objetos caros, no tienen que ser objetos muy difíciles de conseguir. Muchas veces yo he hecho las cosas o he tenido ideas para poder cambiar el aspecto de la casa. Me gusta poner la casa de acuerdo al mood que tengo, a las sensaciones que me genera cada estación, ¿no? Y como les decía, ahora en otoño estoy preparando todo como cada año para que todo sea naranja. Parte de los objetos que les mostré cuando empecé a desempacar todas las cosas de otoño y de Halloween son objetos que he ido coleccionando o que he ido teniendo a través de los años y que ahora pues hacen un pequeño baúl en el cual pueden decorar la casa ciertamente. Pero cada año hay cosas nuevas que salen por ahí, cosas nuevas que ves y que te enamoran. Entonces les voy a mostrar el haul de las cosas nuevas que han llegado para este año, el 2023. Estamos empezando septiembre, entonces creo que conforme avance septiembre y empiece octubre, tal vez encuentre más cosas. Muchas de estas cosas, como les dije, las puedes conseguir a muy buen precio. No necesitas irte, como en todo. O sea, tienes la parte que son muy económicas y que puedes conseguir o puedes hacer tú mismo. Y tienes las cosas extremadamente caras y que tienen, o sea, que la forma en que lucen son exactamente igual. Yo creo que más bien tiene mucho que ver cómo tú armonizas y estilizas los objetos, no tanto como si el objeto tiene cierto valor en dinero, sino más bien cómo en conjunto cierta cantidad de objetos hacen que la armonía se dispare de esa forma, ¿no? Entonces yo a veces busco objetos que vayan con mis otros objetos, pero que no necesariamente sean muy caros. Entonces, pues este es el haul que les voy a mostrar, el nuevo, para en este 2023 y lo que he conseguido a partir de finales de junio, julio, principios de agosto, lo que fue de agosto, y igual y les voy a mostrar qué más hay ahora en las tiendas y qué puede armonizar con qué cosa, ¿no? Pero bueno, primero que nada compré más hojas. Pensé que estas hojas, me gusta cómo se ve así. La verdad es que no estaban nada caras, por eso las compré. Pero ya cuando las desenredas, no me encanta cómo se ven, están muy separadas. Pero
tenemos hojas nuevas. Muchas de estas cosas, como saben, Walmart tiene esta línea de que todo tiene 22 pesos. Bueno, este departamento, entonces hay muchas cosas que salen ahí, hay muchos canales que se dedican a difundir los objetos que vienen ahí. Vayan, dense una vuelta, vean qué hay. Sobre todo sean críticos con lo que sí quieren o no quieren de su estética en su casa. Eso es muy importante porque si tú eres una persona, por ejemplo, que te encanta mezclar diferentes estilos en uno solo, o sea, por ejemplo, a mí en lo personal no me gustan los platos muy, por ejemplo, vajilla de plástico. No me gusta con estampados de caricaturas. Entonces, ese no es mi estilo. Si es el tuyo, hay una gran variedad de platos. Por ejemplo, ahora salió mucho, está saliendo mucho de Jack Skellington. Hay una colección completamente de platos. Está súper bonita, la verdad, pero no es lo mío. Bueno, empecemos. Estos mantelitos los conseguí ahí, en Brichos. Tenemos estos mantelitos que son para esta mesa. Y más bien lo que hice con estos manteles antes de probarlos, antes de ponerlos, porque todavía no los pongo, es que los probé como camino de mesa y quedaron súper bien. Entonces estos me encantaron. Hay cosas que también he conseguido en H-E-B. Ninguno de ellos patrocina este video. Voy empezando. Hay que ser sinceros. Entonces hay cosas que conseguí en H-E-B, por ejemplo este. De estos ya tenía, pero acaban de salir y me encantan. Entonces conseguí 3 más. O 2, no recuerdo. Estos vasos que están muy bonitos para el té helado o para café helado. Esta calabaza. Una calabaza más. Como les digo, muchas cosas las compro naranjas porque realmente me encantan. Ay, estos los acabo de conseguir la semana pasada y están cute. Muy, muy bellos. Super cute. Ya voy a empezar con el Spanglish, se los dije. Hongos, mushrooms. Esta taza que me encantó que dice Jazz is Pumpkin Spice Season. Estos también los acabo de conseguir. Todavía tienen hasta las etiquetas. Una taza de Disney, de Mickey. Uno más. Hojas. Más hojas. Este también está súper bonito. Puede ser un pisapapeles o puede ser para decorar también algún espacio. Pronto van a ver que tengo una colección que ya tengo años haciendo eso. Tengo una colección de calaveras de diferentes estilos, materiales, pero colecciono calaveras o cráneos. Después les hago un tour de los cráneos que tengo. Estas calabacitas. Un fantasmita. Otra calabaza con otra textura. Esto es un portavelas y está bonito. Una calabaza más. Este plato en forma de hoja que está precioso. También colecciono
platos en forma de hojas. Ya se los mostraré o lo verán por ahí en la calabazas. Nunca son suficientes. Esta ya la tenía. Esta es pues una canasta de un regalo que me hicieron. Y este que siempre lo había querido. Es como un sopero, un galletero en forma de calabaza. Bueno, ese es el haul del 2023 que aún está corriendo. O sea, aún estamos en septiembre. Veamos qué más objetos hay que podamos agregar a la colección. Está prendido. Veamos, vamos a ver dónde acomodamos todo esto.
Listo, ya terminé de acomodar los objetos. Hay fantasmas. Y en esta casa los objetos tienen un lugar, pero ese lugar siempre está en movimiento. Entonces, cuando decoren algo, siempre piensen que no siempre tiene que estar el lugar estático. A veces puedes cambiar lo que tienes en la mesa de centro hacia la mesa de la sala y al revés. O si te gusta el florero, por ejemplo el florero de la calabaza, lo puedes mover al otro lado. O sea, siempre puedes estar moviendo y jugando. Y recordamos que a veces nos enamoramos de nuevos objetos y estos nuevos objetos van a llegar a casa. Y siempre que encuentro un objeto del cual me enamoro, pienso en todos los lugares en los que va a vivir en mi casa. Entonces los visualizo y a veces encuentro nuevos lugares para vivir en las repisas, en la cocina, en el estudio. Entonces, así es la vida. Ahora, ese tapiz de ahí, de las flores, no lo veo tanto en el mood de lo demás. Entonces voy a trabajar en algo para esa pared. Voy a ver por qué puedo sustituirlo para que se vea un poquito diferente. Entonces, no, en el siguiente video puede que haya cambiado un poco. O les hago un video sobre qué tengo pensado hacer para esa pared. Yo me despido, soy Chris, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video. Adiós.